multimillonario. A punto de cerrar un trato enorme, ve cómo su vida se desmorona de repente. Una simple afanadora intenta advertirle sobre un plan que podría destruir todo lo que ha construido. Pero detrás de ella hay un secreto y una venganza que podría cambiarlo todo. Entre traiciones, conspiraciones y un peligro mortal, solo la verdad puede salvarlos. Antes de conocer esta historia inspiradora, no olvides suscribirte al canal para más relatos sorprendentes. El sol se ponía sobre los rascacielos de la Ciudad de México cuando Rodrigo Mendoza atravesó las puertas espejadas del edificio que albergaba la sede de Empresas Mendoza. A sus 45 años, comandaba un imperio valorado en miles de millones, construido con determinación y visión estratégica que había heredado de su padre. Sus pasos resonaban por el mármol pulido del vestíbulo mientras se dirigía al elevador privado, saludando discretamente a los empleados que aún permanecían en el edificio a esa hora. En el piso 50, su asistente ejecutiva, Mariana Sánchez, lo esperaba con una expresión tensa. «Señor Mendoza, el doctor Pablo Arellano solicita su presencia inmediata en la sala de juntas». Rodrigo ajustó su corbata azul marino y siguió por el pasillo. Pablo, su socio desde hacía 15 años, raramente hacía solicitudes urgentes a esa horas. La sala de juntas estaba sumergida en la penumbra del atardecer cuando Rodrigo entró. Pablo, un hombre de cabello grisáceo y traje impecable, estaba inclinado sobre una pila de documentos. «Rodrigo, necesitamos finalizar los últimos detalles del acuerdo con los chinos. La reunión de mañana no puede tener fallas». El acuerdo, en cuestión, era el más grande en la historia de Empresas Mendoza. Una fusión multimillonaria con el conglomerado asiático Sang Corporation, que abriría las puertas del mercado oriental para la empresa mexicana. Rodrigo pasó las siguientes 2 horas revisando contratos y hojas de cálculo con Pablo, quien demostraba un interés inusual en ciertos detalles contractuales. Estas cláusulas sobre transferencia de activos parecen un poco complejas, observó Rodrigo, frunciendo el ceño al examinar una página específica. Pablo rápidamente ofreció explicaciones elaboradas sobre protecciones legales necesarias en negociaciones internacionales, pero algo en el tono de su voz despertó una leve inquietud en Rodrigo. Mientras los 2 ejecutivos discutían los pormenores del acuerdo, una figura silenciosa observaba la escena a través del vidrio esmerilado de la puerta. Elena Delgado, recién contratada para el equipo de limpieza, pausó su trabajo al oír voces exaltadas provenientes de la sala de juntas. Normalmente, no prestaría atención a las conversaciones de los ejecutivos, pero algo en la urgencia de los susurros la hizo dudar. «Pablo, ¿estás absolutamente seguro de que estas cláusulas son necesarias?» La voz de Rodrigo sonaba preocupada. «Parece que estamos cediendo más control del que acordamos inicialmente». «Confía en mí, Rodrigo». La respuesta de Pablo llegó rápida y firme. «Estas cláusulas son esenciales para garantizar la cooperación de los chinos. Sin ellas corremos el riesgo de perder todo el negocio». Elena se acercó discretamente, fingiendo limpiar el pasamanos cerca de la puerta. Las palabras que captó a continuación hicieron que su corazón se acelerara. «Y cuando las acciones sean transferidas al holding offshore, tendremos el control total sin levantar sospechas». La voz de Pablo era casi un susurro, pero Elena logró distinguir cada palabra. «No sé, Pablo, esto no me parece ético». La vacilación en la voz de Rodrigo era palpable. «¿Ético? Estamos hablando de negocios, Rodrigo. Si queremos sobrevivir en el mercado global, necesitamos jugar con sus reglas». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina. Aquello no parecía ser solo una negociación complicada, sonaba como algo mucho más oscuro. Mientras tanto, dentro de la sala, Rodrigo se levantó, caminando hasta la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Las luces de la Ciudad de México comenzaban a puntear el paisaje urbano, reflejando el brillo y la complejidad de los negocios que se desarrollaban en las alturas. «Pablo, construimos esta empresa basados en principios sólidos. Mi padre siempre
Decía que la integridad era nuestro activo más valioso. Rodrigo se giró para encarar a su socio. No puedo simplemente ignorar esto. Pablo se levantó, acercándose a Rodrigo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tu padre construyó un imperio impresionante, es verdad, pero los tiempos han cambiado, amigo mío. Si no nos adaptamos, seremos devorados por la competencia. Afuera, Elena sentía el peso de la información que acababa de escuchar. Ella no era una simple empleada de limpieza. Su pasado guardaba secretos que la hacían particularmente sensible a conversaciones como aquella. Pero revelar su verdadera identidad ahora sería demasiado arriesgado. Rodrigo, aún vacilante, tomó nuevamente los documentos. Voy a analizar esto con más calma esta noche. Mañana, antes de la reunión con los chinos, hablamos de nuevo. Pablo asintió, pero Elena notó un destello de preocupación en sus ojos. Claro, Rodrigo, pero recuerda, esta puede ser nuestra única oportunidad de dar el salto que siempre soñamos. Cuando los dos hombres salieron de la sala, Elena rápidamente se alejó retomando sus tareas de limpieza con aparente normalidad. Pero su mente estaba lejos, procesando lo que había escuchado y considerando sus opciones. Rodrigo se dirigió a su oficina, la mente repleta de dudas. Al pasar junto a Elena, apenas notó su presencia, perdido en pensamientos sobre el futuro de la empresa y las decisiones que tendría que tomar. Elena, por su parte, observó al empresario alejarse, sabiendo que las próximas 24 horas serían cruciales. Tenía una elección que hacer: mantener su disfraz e ignorar lo que había oído o arriesgarlo todo para impedir lo que parecía ser un fraude en desarrollo. Mientras el elevador llevaba a Rodrigo a la planta baja, Elena tomó su decisión. No podía quedarse de brazos cruzados mientras otro imperio empresarial era destruido por la avaricia y la corrupción. Con determinación en los ojos, guardó sus materiales de limpieza y se preparó para una larga noche de investigación. La noche caía sobre la Ciudad de México, y en los pasillos de Empresas Mendoza, los juegos de poder y traición apenas comenzaban. Rodrigo Mendoza, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida, y su salvación vendría de la persona más improbable, una mujer de la limpieza con un pasado misterioso y una misión secreta. La madrugada ya avanzaba cuando Elena Delgado, aún vestida con su uniforme de limpieza, se deslizó silenciosamente por los pasillos vacíos de Empresas Mendoza. El edificio, tan vibrante durante el día, ahora parecía un gigante dormido, con solo algunas luces de seguridad rompiendo la oscuridad. Con pasos ágiles y precisos, Elena se dirigió a la oficina de Pablo Arellano. Años de entrenamiento como investigadora privada la habían preparado para momentos como este. Sus manos, protegidas por guantes finos, trabajaron hábilmente en la cerradura. En segundos, la puerta se abrió sin un ruido. La oficina de Pablo era un estudio de ostentación corporativa, muebles de madera noble, obras de arte modernas en las paredes y una vista deslumbrante de la ciudad a través de ventanales del piso al techo. Elena ignoró todo esto, enfocándose en su objetivo: encontrar pruebas de la conspiración que había escuchado antes. Comenzó por la computadora de Pablo, utilizando técnicas avanzadas de hackeo para burlar la seguridad. Mientras los archivos se abrían ante ella, Elena sintió que su corazón se aceleraba. Documentos, correos electrónicos y hojas de cálculo revelaban un esquema elaborado para no solo tomar el control de Empresas Mendoza, sino también para usar la fusión con Sun Corporation como fachada para una operación de lavado de dinero a escala global. «Dios mío», murmuró Elena, con los ojos muy abiertos ante la pantalla. «Esto es mucho más grande de lo que imaginaba». Mientras copiaba los archivos incriminatorios a un dispositivo portátil, Elena oyó un ruido en el pasillo. Se congeló con todos sus sentidos en alerta máxima. Pasos se acercaban. Con movimientos rápidos y silenciosos, apagó la computadora y se escondió detrás de una pesada cortina, apenas respirando. La puerta se abrió y Pablo Arellano entró, seguido por un hombre que Elena no reconoció. «¿Estás seguro de que es seguro hablar aquí?».
preguntó el extraño con un fuerte acento extranjero. Pablo rió, un sonido frío y sin humor. Relájate, Zhang. A esta hora, solo las ratas están despiertas en este edificio. Elena contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía ser escuchada. ¿Y qué hay de Mendoza?, cuestionó Zhang. ¿Sospecha algo? ¿Rodrigo? Pablo bufó con desdén. Él todavía cree en cuentos de hadas sobre integridad en los negocios. Hasta que se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. Mañana, después de la firma del contrato, Empresas Mendoza será nuestra. Los dos hombres continuaron, discutiendo detalles del plan, inconscientes de la presencia de Elena. Ella grababa cada palabra en su memoria entrenada, sabiendo que cada detalle podría ser crucial. ¿Y los otros?, preguntó Zhang. ¿Los competidores que desaparecieron misteriosamente en los últimos meses? Pablo sonrió, un gesto depredador que hizo estremecerse a Elena en su escondite. Digamos simplemente que decidieron jubilarse anticipadamente, permanently. La conversación continuó por algunos minutos más, revelando una red de corrupción y manipulación que se extendía mucho más allá de Empresas Mendoza. Cuando finalmente salieron, Elena esperó largos minutos antes de atreverse a salir de su escondite. Con las manos temblando ligeramente, terminó de copiar los archivos y salió de la oficina, dejando todo exactamente como lo había encontrado. Su disfraz como empleada de limpieza ahora parecía irónico. Ella había de hecho expuesto la suciedad oculta en los rincones más oscuros de la empresa. Mientras tanto, en su lujoso penthouse al otro lado de la ciudad, Rodrigo Mendoza pasaba la noche en vela, revisando los documentos del acuerdo. Algo no encajaba, pero no lograba identificar exactamente qué. Años de confianza en Pablo lo hacían dudar en sospechar de su socio de tanto tiempo. Mirando por la ventana, hacia la ciudad que nunca dormía, Rodrigo sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Empresas Mendoza no era solo un negocio, era el legado de su padre, el sustento de miles de familias. Cada decisión que tomaba afectaba vidas reales. De vuelta en el edificio de la empresa, Elena se preparaba para salir cuando una idea la golpeó. No podía simplemente irse con la información que tenía. Necesitaba alertar a Rodrigo antes de que fuera demasiado tarde. Con renovada determinación, Elena se dirigió a la oficina de Rodrigo. Usando sus habilidades, dejó un sobre sellado sobre su escritorio, conteniendo un resumen de las evidencias que había encontrado y una advertencia urgente sobre la traición inminente. Cuando finalmente amaneció sobre la Ciudad de México, el escenario estaba preparado para una batalla que nadie esperaba. Rodrigo Mendoza llegaría al trabajo en pocas horas, sin saber que su vida y su empresa estaban a punto de cambiar para siempre. Pablo Arellano y sus conspiradores se preparaban para dar el golpe final, confiados en su victoria inminente. Y Elena, Delgado, la improbable heroína disfrazada de limpiadora, observaba desde lejos sabiendo que las próximas horas determinarían el destino de todos. El juego de ajedrez corporativo estaba en marcha, y cada movimiento podría significar la diferencia entre el triunfo y la ruina. A medida que el sol se alzaba sobre los rascacielos de la Ciudad de México, iluminando las ventanas de Empresas Mendoza, una pregunta flotaba en el aire. ¿Quién saldría victorioso en esta danza mortal de poder, avaricia y traición? El día amaneció en la Ciudad de México, con una energía eléctrica en el aire. Rodrigo Mendoza llegó temprano a Empresas Mendoza, su traje impecable contrastando con las ojeras que delataban una noche mal dormida. Al entrar en su oficina, sus ojos inmediatamente captaron el misterioso sobre su escritorio. Con el corazón acelerado, Rodrigo abrió el sobre y comenzó a leer su contenido. Sus manos temblaban cada vez más a medida que absorbía la impactante información. Pruebas detalladas de la traición de Pablo, esquemas de lavado de dinero, manipulación de contratos. Todo estaba ahí, expuesto en blanco y negro. «No puede ser», murmuró, la voz entrecortada por la incredulidad y la ira creciente. Mientras tanto, en los pasillos de la empresa,
Elena Delgado realizaba sus tareas de limpieza rutinarias, su disfraz perfectamente mantenido. Sus ojos, sin embargo, estaban atentos a cada movimiento, especialmente cuando vio llegar a Pablo Arellano exudando confianza. La tensión en el aire era palpable cuando se acercaba la hora de la reunión decisiva. Ejecutivos de Sun Corporation comenzaron a llegar siendo conducidos a la sala de conferencias principal. Rodrigo, aún aturdido por las revelaciones, luchaba por mantener la compostura. Pablo encontró a Rodrigo en el pasillo sonriendo ampliamente. ¿Listo para hacer historia, amigo mío? Rodrigo forzó una sonrisa, su estómago revuelto. Más de lo que imaginas, Pablo. La sala de conferencias estaba llena, el murmullo de las conversaciones cesando cuando Rodrigo tomó su lugar a la cabecera de la mesa. Pablo se sentó a su lado, con los representantes de Sun Corporation distribuidos alrededor. Señores, comenzó Rodrigo, su voz firme a pesar del torbellino interno. Antes de proceder con la firma del acuerdo, hay algunos asuntos que necesitamos discutir. Pablo lanzó una mirada de sorpresa a Rodrigo, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Rodrigo continuó, su voz ganando fuerza. En las últimas horas, cierta información preocupante ha llegado a mi conocimiento. Información que pone en duda la integridad de este acuerdo y, más importante, la confianza que deposité en ciertas personas. El silencio en la sala era ensordecedor. Los ejecutivos de Sun Corporation intercambiaron miradas nerviosas, mientras Pablo palidecía visiblemente. «Rodrigo, ¿qué estás haciendo?», Pablo susurró, tratando de mantener el control. Ignorando a su socio, Rodrigo prosiguió. «Tengo en mis manos evidencia de un esquema elaborado para no solo tomar el control de Empresas Mendoza, sino también para usar esta fusión como fachada para operaciones ilícitas». Las acusaciones de Rodrigo cayeron como bombas en la sala. Voces exaltadas comenzaron a elevarse, ejecutivos chinos exigiendo explicaciones, Pablo intentando desesperadamente retomar el control de la situación. Fue en este momento de caos que las puertas de la sala de conferencias se abrieron abruptamente. Para sorpresa de todos los presentes, agentes de la Policía Federal entraron, liderados por un hombre de traje que se identificó como comisionado Raúl Mesa. «Señores, les pido que permanezcan en sus lugares», anunció el comisionado. «Tenemos una orden de cateo y aprehensión, además de órdenes de arresto para algunos de los presentes». El pánico se instaló en la sala. Pablo intentó huir, pero fue rápidamente detenido por dos agentes. Ejecutivos de Sun Corporation gritaban en mandarín, algunos intentando borrar datos en sus tablets y celulares. En medio del caos, Elena Delgado observaba todo desde un rincón de la sala, hacia donde se había retirado discretamente. Su corazón latía fuerte, pero una pequeña sonrisa de satisfacción jugueteaba en sus labios. Su misión estaba casi completa. Rodrigo, aún aturdido por los eventos, fue abordado por el comisionado Mesa. «Señor Mendoza, necesitaremos su total cooperación en la investigación. Usted no está bajo sospecha, pero su empresa fue utilizada en un esquema mucho mayor del que imaginábamos». Mientras Pablo era llevado esposado, lanzando miradas de odio a Rodrigo, el empresario sintió un toque en su brazo. Al voltearse, se encontró cara a cara con Elena, quien se había acercado silenciosamente. «Señor Mendoza», dijo ella en voz baja, «hay mucho más que necesito contarle. Pero no aquí, no ahora». Rodrigo la miró confundido. «¿Tú no eres la encargada de limpieza?». Elena sonrió enigmáticamente. «Las apariencias engañan, señor Mendoza. Así como su socio no era quien decía ser, yo también tengo mis secretos. ¿Podemos hablar en un lugar más privado?». Mientras la Policía Federal continuaba su trabajo, confiscando documentos y equipos, Rodrigo asintió lentamente a Elena. Él sabía que este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría su vida y el destino de Empresas Mendoza para siempre. Fuera del edificio, una multitud de periodistas ya se aglomeraba, las noticias del escándalo esparciéndose rápidamente. El imperio que Rodrigo había heredado de su padre estaba a punto de enfrentar su mayor crisis,
pero por primera vez en ese día sintió una punzada de esperanza. Mirando a Elena, Rodrigo se dio cuenta de que había encontrado una aliada inesperada. Juntos, tendrían que navegar por las aguas turbulentas que se aproximaban, desentrañando conspiraciones, enfrentando traidores y quizás reconstruyendo no solo una empresa, sino la confianza en un sistema que parecía irremediablemente corrompido. La mañana que había comenzado con la promesa de un acuerdo histórico terminaba con arrestos, investigaciones y la revelación de un escándalo que sacudiría el mundo corporativo mexicano. Y en el centro de todo esto, un empresario y una misteriosa empleada de limpieza, unidos por el destino y por un sentido compartido de justicia, se preparaban para enfrentar las tormentas que vendrían. El caos en Empresas Mendoza continuaba, desarrollándose mientras Rodrigo y Elena se retiraban discretamente a una sala de juntas más pequeña, lejos de los ojos curiosos de la policía y de los empleados atónitos. Tan pronto como la puerta se cerró tras ellos, el silencio cayó pesadamente sobre el ambiente. Rodrigo miró fijamente a Elena, su mente un torbellino de preguntas. «¿Quién eres realmente?», finalmente preguntó, su voz una mezcla de gratitud y desconfianza. Elena respiró profundamente antes de responder. «Mi verdadero nombre es Elena Delgado, pero no soy una simple empleada de limpieza. Soy una investigadora privada, contratada originalmente para investigar la desaparición de empresarios del sector en los últimos meses». Los ojos de Rodrigo se agrandaron con la revelación. «¿Entonces te infiltraste en mi empresa?». «Sí», Elena asintió. «Pero lo que descubrí aquí va mucho más allá de mi mandato original. Tu socio, Pablo Arellano, está en el centro de Minnonicip, una red de corrupción que se extiende por varias empresas e incluso por organismos gubernamentales». Mientras Elena detallaba sus descubrimientos, Rodrigo sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Cada revelación era como un golpe, despedazando la imagen que había construido de su vida y de sus negocios. «¿Pero por qué ayudarme, Rodrigo?», cuestionó aún tratando de procesar todo. «Podrías simplemente haber entregado tus descubrimientos a las autoridades». Elena vaciló por un momento, sus ojos suavizándose. «Porque vi en ti algo que me recordó a mi padre. Él también era un empresario honesto, destruido por una conspiración similar hace años. No podía quedarme de brazos cruzados y ver que esto sucediera nuevamente». La mención del padre de Elena tocó algo en Rodrigo. Se acordó de su propio padre, de los valores que le había inculcado, de la importancia de la integridad en los negocios. «Yo que no sé cómo agradecerte», dijo, su voz entrecortada por la emoción. En ese momento, fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. El comisionado Mesa entró, su rostro una máscara de seriedad profesional. «Señor Mendoza, señorita Delgado, necesitamos su colaboración para aclarar algunos puntos». Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, análisis de documentos y revelaciones impactantes. Rodrigo descubrió que la traición de Pablo iba mucho más allá de lo que podría imaginar. Empresas Mendoza había sido utilizada como pieza central en un esquema internacional de lavado de dinero y manipulación de mercado. Mientras tanto, en los pasillos de la empresa, los empleados observaban atónitos el desfile de policías y ejecutivos esposados. Rumores y teorías de conspiración se esparcían como fuego, alimentados por la incertidumbre y el miedo. Al caer la tarde, física y emocionalmente exhaustos, Rodrigo y Elena finalmente fueron liberados por los investigadores. De pie en la acera frente al imponente edificio de Empresas Mendoza, observaban el ir y venir frenético de patrullas policiales y autos de prensa. «¿Y ahora qué?», preguntó Rodrigo, su voz cargada de preocupación. «¿Cómo voy a explicar esto a los empleados, a los accionistas, al consejo?» Elena colocó una mano reconfortante en su hombro. «Un paso a la vez, Rodrigo. No estás solo en esto». En ese momento el celular de Elena sonó. Contestó, su rostro volviéndose serio mientras escuchaba. «Entiendo, estaremos allí», dijo antes de colgar. «¿Qué sucede?», preguntó Rodrigo, notando el cambio en su expresión.
Era mi contacto en la Policía Federal, explicó Elena. Interceptaron un mensaje encriptado. Parece que los socios internacionales de Pablo no están contentos con el desarrollo de los acontecimientos. Planean limpiar cualquier rastro que pueda conducir hasta ellos. Rodrigo palideció. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que no estamos seguros aquí, respondió Elena, mirando alrededor con cautela. Necesitamos ir a un lugar seguro inmediatamente. Hay mucho más en juego que solo tu empresa, Rodrigo. Estamos tratando con personas peligrosas que no dudarán en eliminar cualquier amenaza. Sin esperar una respuesta, Elena tomó a Rodrigo por el brazo y lo condujo rápidamente, lejos del edificio. Mientras caminaban apresuradamente por las bulliciosas calles de la Ciudad de México, mezclándose con la multitud, Rodrigo sentía que estaba entrando en un mundo completamente nuevo y peligroso. ¿A dónde vamos?, preguntó, tratando de mantener el ritmo de Elena. A un lugar seguro donde podamos planear nuestro próximo movimiento, respondió ella, sus ojos constantemente escudriñando los alrededores. A partir de ahora, Rodrigo, necesitas confiar completamente en mí. Tu vida puede depender de ello. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, proyectando largas sombras entre los rascacielos, Rodrigo Mendoza, el poderoso CEO, se vio reducido a un hombre en fuga, dependiendo de la protección de una mujer que hasta pocas horas antes conocía solo como una empleada de limpieza. La noche caía sobre la Ciudad de México, trayendo consigo la promesa de peligros desconocidos y desafíos inimaginables. Para Rodrigo y Elena, era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba no solo su valentía e inteligencia, sino también la fuerza del vínculo improbable que se estaba formando entre ellos. La noche engullía la Ciudad de México cuando Rodrigo y Elena llegaron a un edificio antiguo en los alrededores de la colonia Roma. El lugar, con su fachada desgastada y ventanas empolvadas, parecía lo opuesto al lujo al que Rodrigo estaba acostumbrado. ¿Es aquí?, preguntó vacilante. Elena asintió guiándolo hacia adentro. A veces el mejor escondite es aquel en el que nadie pensaría buscar. Subieron 3 tramos de escaleras hasta llegar a un apartamento en el 3er piso. Elena desbloqueó la puerta, revelando un interior sorprendentemente bien equipado, contrastando con la apariencia externa del edificio. «Bienvenido a mi oficina no oficial», dijo, cerrando la puerta con llave tras ellos. Rodrigo miró alrededor, notando los monitores, equipos de vigilancia y una pared cubierta de fotos y anotaciones. «Impresionante», murmuró. Elena fue directa al grano. «Tenemos que actuar rápido. Los socios internacionales de Pablo probablemente ya están movilizando recursos para limpiar la operación». «¿Qué significa exactamente eso?», preguntó Rodrigo con un escalofrío en la espina. «Significa que intentarán eliminar evidencias y testigos», respondió Elena, sus ojos encontrándose con los de Rodrigo. «Ahora eres el eslabón más débil de su cadena, un CEO honesto que puede exponer todo el esquema». Rodrigo sintió el peso de esa realidad. «Dios mío, ¿y qué hay de mis empleados? ¿Mi familia?» «Ya tomé precauciones», lo tranquilizó Elena. «Contacté con agentes de confianza. Tu familia está siendo discretamente protegida y los principales empleados de Empresas Mendoza están bajo vigilancia». Mientras Elena trabajaba en sus computadoras, Rodrigo se sentó con la cabeza entre las manos. ¿Cómo permití que esto sucediera? ¿Cómo no me di cuenta de lo que Pablo estaba haciendo? Elena dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él. «Rodrigo, personas como Pablo son maestros en la manipulación. Construyen confianza a lo largo de años, solo para traicionarla en el momento adecuado. No te culpes». En ese momento, uno de los monitores emitió una alerta. Elena corrió a verificar. «¡Maldición!», murmuró. «¿Qué pasa?», preguntó Rodrigo, alarmado. «Acabo de interceptar una comunicación. Saben que escapaste de la protección de la policía. Están registrando la ciudad». Rodrigo palideció. «¿Qué hacemos ahora?». Elena comenzó a teclear furiosamente. «Necesitamos estar un paso adelante de ellos.
Tengo contactos que pueden ayudarnos, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Elena alternaba entre hacer llamadas codificadas y analizar datos en sus computadoras. Rodrigo, sintiéndose impotente, observaba tratando de absorber la mayor cantidad de información posible. Alrededor de la medianoche, Elena finalmente se alejó de los monitores. «Tengo un plan», anunció, «pero no te va a gustar». Rodrigo levantó una ceja. «Te escucho». «Necesitamos dejar la Ciudad de México», explicó Elena. «Tengo un contacto en el interior que puede darnos refugio mientras trabajamos para exponer toda la red de corrupción». «¿Dejar la ciudad? ¿Pero qué hay de la empresa, mi familia?», protestó Rodrigo. Elena puso una mano en su hombro. «Rodrigo, entiendo tu preocupación, pero en este momento eres más valioso vivo y libre que muerto o preso. Podemos hacer más para proteger todo lo que amas si estamos fuera de su alcance». Rodrigo cerró los ojos respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había una nueva determinación en su mirada. «De acuerdo, ¿qué necesitamos hacer?» «Primero necesitamos crear una distracción», sonrió Elena, un brillo de astucia en sus ojos. «Vamos a hacer que piensen que seguimos en la ciudad». En las horas siguientes, Elena y Rodrigo ejecutaron un plan elaborado. Usando sus contactos y habilidades de hacker, Elena creó pistas falsas por toda la ciudad, sugiriendo movimientos de Rodrigo en varios puntos de la ciudad de México. Mientras tanto, disfrazados y usando documentos falsos proporcionados por Elena, se preparaban para dejar la ciudad en la madrugada. A las 4 de la mañana, un automóvil viejo y sin características distintivas salía de la Ciudad de México, llevando a Rodrigo y Elena hacia el interior. En el asiento trasero, Rodrigo miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad que tanto amaba desaparecer en el horizonte. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó. Elena, concentrada en la conducción, respondió. «A un pequeño pueblo, en el interior de Jalisco. Mi contacto tiene una hacienda aislada allí. Será el lugar perfecto para reagruparnos y planear nuestro próximo movimiento». Mientras el sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Rodrigo sintió una mezcla de miedo y esperanza. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, embarcándose en un viaje incierto con una mujer que todavía era, en gran parte, un misterio para él. Pero a medida que el paisaje urbano daba paso a los campos verdes del interior, Rodrigo se dio cuenta de que esta podría ser su única oportunidad de salvar no solo su empresa y su reputación, sino también de hacer lo correcto, exponiendo una red de corrupción que amenazaba mucho más que solo sus intereses personales. Con una última mirada al espejo retrovisor, viendo la Ciudad de México desaparecer en la distancia, Rodrigo se volvió hacia el futuro incierto que le aguardaba. A su lado, Elena conducía en silencio, sus ojos fijos en la carretera adelante, guiándolos hacia lo que ambos esperaban fuera un refugio seguro en la tormenta que se aproximaba. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Rodrigo y Elena llegaron al pequeño pueblo de Valleverde, en el interior de Jalisco. El paisaje bucólico, con sus colinas verdeantes y aire puro, contrastaba drásticamente con la agitación de la Ciudad de México que habían dejado atrás. «¿Es aquí?», preguntó Rodrigo, observando las calles tranquilas y las casas sencillas. «Elena», asintió guiando el auto por un camino de tierra. «Casi allí. La hacienda está a unos kilómetros del pueblo». Después de 20 minutos más de viaje, llegaron a una propiedad aislada. Una casa de hacienda rústica, pero bien conservada, los esperaba, rodeada por un mar de cafetales y pastizales. Un hombre de mediana edad, con piel bronceada por el sol y ojos astutos, los recibió en el portal. «Elena, mi querida, ¿cuánto tiempo?» «Tío Juan». Elena lo abrazó calurosamente antes de volverse hacia Rodrigo. «Este es Rodrigo Mendoza». «Rodrigo, este es Juan Olivares, mi tío y exagente de la Policía Federal». Rodrigo estrechó la mano de Juan sorprendido. «¿Exagente?» Juan sonrió enigmático. «Digamos que me jubilé para una vida más tranquila, pero aún mantengo algunos contactos útiles.
Vengan, deben estar exhaustos. Dentro de la casa, el interior era sorprendentemente moderno, contrastando con la apariencia externa rústica. Juan los guió hasta un estudio equipado con tecnología de punta. «Bienvenidos a nuestro cuartel general temporal», anunció Juan. «Aquí tenemos conexión a Internet vía satélite, equipos de comunicación segura y acceso a bases de datos que la mayoría de los agentes federales solo sueñan con tener». Rodrigo miró alrededor impresionado. «Esto es inesperado». Elena sonrió. «El tío Juan siempre ha sido precavido. Esta hacienda es más de lo que parece». En los días siguientes, Rodrigo, Elena y Juan trabajaron incansablemente. Utilizando los recursos a su disposición, comenzaron a desentrañar la compleja red de corrupción que se extendía mucho más allá de Empresas Mendoza. Rodrigo quedó impactado al descubrir la extensión de la traición de Pablo. El esquema involucraba no solo lavado de dinero, sino también manipulación del mercado de valores, soborno de funcionarios públicos e incluso vínculos con organizaciones criminales internacionales. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», comentó Rodrigo, pasándose la mano por el cabello con frustración. Elena asintió sombríamente. «Y es por eso que están tan desesperados por silenciarnos. Si esto sale a la luz, no será solo Pablo quien caerá. Políticos, empresarios, incluso jueces están involucrados». Juan, que estaba monitoreando las comunicaciones, interrumpió. «Tenemos un problema. Parece que los rastrearon hasta Jalisco». La sangre de Rodrigo se heló. «¿Cómo?» «Probablemente a través de las casetas de peaje y cámaras de seguridad en la carretera», explicó Juan. «Tienen recursos, no los subestimen». Elena inmediatamente entró en modo de acción. «Necesitamos prepararnos. Tío Juan, ¿todavía tienes ese búnker subterráneo?» Juan sonrió. «Claro. Vamos a transferir nuestro equipo allí. Será más seguro». Mientras se preparaban para la posibilidad de un ataque, Rodrigo no pudo evitar admirar la eficiencia y la calma de Elena y Juan. Él, que siempre se consideró un líder capaz, se sentía como un novato en este mundo de intrigas y peligros. Por la noche, mientras Juan hacía la ronda por la propiedad, Rodrigo encontró a Elena en el portal mirando las estrellas. «¿Cómo lidias con todo esto?», le preguntó suavemente. Elena se volvió hacia él, sus ojos reflejando la luz de la luna. «No siempre ha sido fácil, pero después de lo que pasó con mi padre, juré que haría todo lo posible para combatir la corrupción, sin importar el costo». Rodrigo sintió una ola de admiración y algo más, algo que no podía definir exactamente. «Lamento lo de tu padre. Estaría orgulloso de ti». Elena sonrió tristemente. «Gracias. ¿Y tú, Rodrigo? ¿Cómo estás manejando todo esto?» Rodrigo suspiró profundamente. «Es irreal. Hace una semana era un CEO respetado, creyendo que tenía el control de todo. Ahora hizo un gesto vago con las manos». Elena puso una mano en su hombro, el contacto enviando una corriente eléctrica por su cuerpo. «Estás haciendo lo correcto, Rodrigo. No todos tendrían el valor de enfrentar esto». Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo pareció detenerse. La tensión entre ellos era palpable. Años de soledad y dedicación al trabajo dando lugar a algo nuevo e inesperado. El momento fue interrumpido por el sonido de una rama rompiéndose en la oscuridad. Inmediatamente, Elena sacó un arma que Rodrigo ni siquiera sabía que llevaba. «¡Adentro! ¡Ahora!», susurró urgentemente. Mientras corrían hacia el búnker subterráneo, el sonido de vehículos acercándose resonaba en la noche. La calma había terminado. La tormenta estaba llegando. En el búnker, Juan ya estaba activando sistemas de seguridad y comunicación. «Están aquí», anunció gravemente. Rodrigo, Elena y Juan se miraron, la gravedad de la situación pesando sobre ellos. El refugio se había transformado en una fortaleza sitiada, y la batalla por la verdad y la justicia estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa. Mientras los sonidos de invasores se acercaban, Rodrigo se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Estaba totalmente comprometido ahora, no solo con la lucha contra la corrupción, sino con Elena y todo lo que ella representaba.
con una determinación renovada. Se preparó para enfrentar lo que viniera a continuación. El búnker subterráneo de la hacienda de Juan era un testimonio de su paranoia bien fundamentada. Paredes reforzadas, sistemas de comunicación avanzados y provisiones para semanas creaban una fortaleza improbable bajo la apariencia tranquila de la hacienda. Rodrigo observaba impresionado, mientras Elena y Juan coordinaban su defensa con la eficiencia de veteranos de guerra. Los monitores mostraban imágenes de las cámaras de seguridad esparcidas por la propiedad, revelando a un grupo de hombres armados acercándose metódicamente a la casa. «Conté al menos 10», dijo Juan, los ojos fijos en las pantallas. «Profesionales por la forma en que se mueven». Elena asintió, verificando su arma. «Mercenarios, probablemente». Los socios de Pablo no escatimaron. Rodrigo sintió un escalofrío en la espina. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora», respondió Elena, sus ojos brillando con determinación, «contraatacamos». Juan activó un sistema de defensa que Rodrigo no sabía que existía. Potentes reflectores iluminaron la propiedad, cegando momentáneamente a los invasores. Simultáneamente, un sistema de sonido emitió una grabación de sirenas policiales, creando la ilusión de que refuerzos estaban llegando. La confusión entre los atacantes era visible en los monitores. Algunos retrocedieron, otros buscaron cobertura. Elena aprovechó el momento para activar una alerta para sus contactos en la Policía Federal. «Esto los mantendrá ocupados por un tiempo», comentó Juan, «pero no por mucho. Son profesionales, pronto se darán cuenta del engaño». Rodrigo, sintiéndose impotente, preguntó, «¿Cómo puedo ayudar?» Elena le entregó un chaleco antibalas. «Ponte esto y quédate cerca de mí. Tu seguridad es nuestra prioridad». Los minutos que siguieron fueron tensos. Los invasores, recuperados de la sorpresa inicial, comenzaron un registro metódico de la propiedad. Juan activó trampas no letales, gas lacrimógeno, trampas sonoras, luces estroboscópicas, para confundir y retrasar el avance. «Necesitamos ganar tiempo», explicó Elena. «Mis contactos en la PF están en camino, pero aún tardarán al menos 1 hora en llegar». Un estruendo sobre ellos indicó que los invasores habían entrado en la casa. El sonido de muebles siendo derribados y cristales rompiéndose resonaba a través del sistema de audio del búnker. «Eventualmente nos encontrarán», dijo Juan, su voz tensa. Elena asintió. «Tenemos que estar listos para pelear, si es necesario». Rodrigo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, preguntó, «¿Tienen un plan B?» «Siempre», respondió Elena, una leve sonrisa en sus labios. Se acercó a una pared aparentemente sólida y presionó una secuencia de puntos. Para sorpresa de Rodrigo, la pared se abrió revelando un túnel. «Una ruta de escape», explicó Juan. «Lleva a un granero abandonado a 1 kilómetro de aquí. Hay un coche esperando allí». El sonido de pasos sobre ellos se intensificó. Los invasores se estaban acercando. «Es hora de irnos», dijo Elena, urgencia en su voz. Pero antes de que pudieran moverse, uno de los monitores parpadeó, mostrando una imagen que hizo que la sangre de todos se helara. Pablo Arellano estaba entre los invasores, con una sonrisa cruel en su rostro, mientras sostenía un dispositivo que parecía un detonador. «Dios mío», murmuró Rodrigo. «Va a hacer volar el lugar». Elena reaccionó instantáneamente. «Cambio de planes. Tío Juan, tú y Rodrigo vayan por el túnel. Yo crearé una distracción». «No», protestó Rodrigo. «No voy a dejarte aquí». Elena lo miró, sus ojos suaves, pero determinados. «Rodrigo, tú eres la clave para exponer todo este esquema. Necesitas sobrevivir para contar la verdad». Antes de que Rodrigo pudiera argumentar más, el sonido de una explosión sobre ellos sacudió el búnker. Polvo cayó del techo. «Váyanse», gritó Elena empujando a Rodrigo hacia el túnel. Juan agarró el brazo de Rodrigo, tirando de él. Con una última mirada a Elena, que ya se preparaba para enfrentar a los invasores, Rodrigo entró en el oscuro túnel. Mientras corrían por el pasaje subterráneo,
El sonido amortiguado de disparos y explosiones resonaba detrás de ellos. Rodrigo sentía su corazón partido, dejando a Elena atrás, pero sabía que ella tenía razón. Necesitaba sobrevivir para exponer la verdad. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron en un granero abandonado. Un auto los esperaba, como prometido. ¿A dónde vamos ahora?, se preguntó Rodrigo mientras Juan encendía el motor. Con la única persona que puede ayudarnos ahora, respondió Juan, acelerando por el camino de tierra. La jueza federal Beatriz Morales. Es incorruptible y tiene el poder para protegerte y exponer todo el esquema. Mientras se alejaban de la hacienda, Rodrigo miró hacia atrás, el corazón pesado. Explosiones iluminaban el cielo nocturno y rezó silenciosamente por la seguridad de Elena. La batalla en la hacienda podría haber terminado, pero la guerra contra la corrupción estaba lejos de terminar. Con renovada determinación, Rodrigo se preparó para el próximo capítulo de este peligroso viaje, jurando que no dejaría que el sacrificio de Elena fuera en vano. El sol nacía en el horizonte cuando Juan y Rodrigo llegaron a Guadalajara. La ciudad despertaba lentamente, ajena al drama que se desarrollaba en sus calles. Juan conducía hábilmente por las avenidas aún vacías, sus ojos constantemente verificando el retrovisor. ¿Cómo encontraremos a la jueza Beatriz?, preguntó Rodrigo, su voz ronca después de horas de tenso silencio. Juan hizo un giro brusco, entrando en una calle lateral. Tengo un contacto seguro, él nos llevará hasta ella. Se detuvieron frente a una cafetería modesta. Un hombre de mediana edad vestido con un traje sencillo los esperaba en la acera. Sin decir una palabra, entró en el auto. Carlos, saludó Juan. Gracias por venir. Carlos asintió seriamente. La situación es grave. La jueza Beatriz nos está esperando en un lugar seguro. Continuaron por media hora más, dando varias vueltas para despistar a posibles perseguidores. Finalmente, llegaron a una casa discreta en las afueras de la ciudad. La jueza Beatriz Morales los recibió en la puerta. Era una mujer imponente, con cabello grisáceo y ojos penetrantes que parecían ver a través del alma. Señor Mendoza, dijo, extendiendo la mano, he oído mucho sobre usted en las últimas horas. Entre, tenemos mucho que discutir. Dentro de la casa, Beatriz los condujo a un estudio bien equipado. Rodrigo notó que, al igual que el búnker de Juan, el lugar parecía preparado para situaciones de emergencia. Primero, comenzó Beatriz, quiero que sepa que sus evidencias llegaron a mí. Elena Delgado hizo un trabajo excepcional asegurando que la verdad saliera a la luz. Al oír el nombre de Elena, Rodrigo sintió un nudo en el pecho. ¿Ella está bien? Beatriz vaciló por un momento. No tenemos noticias concretas aún, pero Elena es una de las mejores. Si alguien puede sobrevivir a un ataque de esa magnitud, es ella. Rodrigo asintió, tratando de mantener la esperanza. Ahora, continuó la jueza, vamos a lo que importa. Las pruebas que reunieron son explosivas. Tenemos evidencia suficiente para derribar no solo a Pablo Arellano, sino a toda una red de corrupción que se extiende por varias empresas e incluso dentro del gobierno. En las horas siguientes, Rodrigo trabajó incansablemente con Beatriz, Juan y un equipo de fiscales federales de confianza. Se tomaron declaraciones, se analizaron documentos y se trazaron estrategias legales. ¿Qué haremos con Empresas Mendoza?, se preguntó Rodrigo en un momento. Beatriz lo miró con simpatía. Desafortunadamente, la empresa está profundamente involucrada en el esquema, aunque involuntariamente. Habrá consecuencias, pero su testimonio y cooperación serán tomados en consideración. Rodrigo asintió sintiendo el peso de años de trabajo y el legado de su padre sobre sus hombros, pero sabía que hacer lo correcto era más importante que preservar el imperio que inadvertidamente se había convertido en parte de algo tan corrupto. Al caer la noche, cuando todos estaban exhaustos pero decididos, el teléfono de Beatriz sonó. Ella contestó, su rostro serio mientras escuchaba. Cuando colgó había un brillo de esperanza en sus ojos. «Tenemos noticias», anunció.
La Policía Federal logró llegar a la hacienda a tiempo. Hubo un enfrentamiento intenso, pero Rodrigo se levantó, el corazón acelerado. ¿Y Elena? Beatriz sonrió. Está viva, herida pero viva. Va camino al hospital ahora. La ola de alivio que invadió a Rodrigo fue abrumadora. Se permitió por primera vez en días un momento de pura alegría. Hay más, continuó Beatriz. Pablo Arellano fue capturado. Con él confiscaron una cantidad significativa de documentos y dispositivos electrónicos que pueden ser cruciales para nuestra investigación. Juan soltó un suspiro de alivio. Eso lo cambia todo. En los días siguientes se desencadenó una operación masiva. Se realizaron arrestos en todo el país, se investigaron empresas y el esquema de corrupción fue expuesto en toda su extensión. Rodrigo, protegido en una casa segura, seguía los eventos por televisión, sintiendo una mezcla de tristeza por la caída de su empresa y alivio por ver que se hacía justicia. Una semana después del enfrentamiento en la hacienda, Rodrigo finalmente pudo visitar a Elena en el hospital. Al verla, pálida pero viva, sintió que su corazón se llenaba de emociones que apenas podía contener. «¿Lo lograste?», sonrió Elena débilmente. «Expusiste todo». Rodrigo tomó su mano. «Lo logramos, juntos». Mientras conversaban, compartiendo los eventos de las últimas semanas, Rodrigo se dio cuenta de que, en medio de todo el caos y la pérdida, había encontrado algo precioso, un propósito mayor y quizás un nuevo comienzo junto a alguien que entendía perfectamente lo que significaba luchar por la verdad. El camino por delante sería difícil. Habría juicios, testimonios y la ardua tarea de reconstruir su vida. Pero mirando a Elena, Rodrigo sabía que no estaría solo en ese viaje. Afuera, México comenzaba a procesar las impactantes revelaciones. Una nueva era de responsabilidad y transparencia se anunciaba. Y en la habitación del hospital, dos personas que arriesgaron todo por la verdad encontraban, una en la otra, la fuerza para enfrentar lo que fuera que el futuro les deparara. Los meses que siguieron a la caída del esquema de corrupción fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para Rodrigo. El proceso judicial se desarrollaba, con interminables declaraciones y un aluvión de revelaciones que conmocionaban al país diariamente. Empresas Mendoza, otrora un símbolo de éxito empresarial, ahora estaba en el centro de uno de los mayores escándalos financieros de la historia de México. Rodrigo, ahora testigo clave y colaborador de la justicia, dividía su tiempo entre salas de audiencia y reuniones con abogados, pero en cada momento libre estaba al lado de Elena, que se recuperaba lentamente de sus heridas. Fue durante una de esas visitas al hospital que Elena finalmente compartió su historia completa con Rodrigo. «Mi padre no era solo un empresario», comenzó, su voz baja y cargada de emoción. «Era un agente encubierto, infiltrado en el mundo corporativo para investigar esquemas de corrupción. Cuando estaba a punto de exponer un esquema similar al que desentrañamos, vaciló y Rodrigo apretó su mano en apoyo. Fue silenciado», continuó Elena. «Oficialmente fue un accidente automovilístico, pero yo siempre supe la verdad. Fue entonces cuando decidí seguir sus pasos, no solo para honrar su memoria, sino para continuar su trabajo». Rodrigo sintió una nueva ola de admiración por Elena. «¿Es por eso que te arriesgaste tanto por mí, por Empresas Mendoza?» Elena asintió. «Cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo en tu empresa, vi la oportunidad de finalmente exponer el tipo de esquema que le quitó la vida a mi padre. Pero», miró directamente a los ojos de Rodrigo, «no esperaba llegar a preocuparme tanto por el dueño de la empresa que estaba investigando». El corazón de Rodrigo se aceleró con esa confesión velada. Se inclinó, tocando suavemente el rostro de Elena. «Cambiaste mi vida, Elena, en todos los sentidos posibles». Mientras tanto, fuera del hospital, México pasaba por una transformación. Las revelaciones del caso Mendoza Arellano, como se le conoció, desencadenaron una serie de investigaciones en otras empresas y organismos gubernamentales. La población, inicialmente conmocionada,
ahora exigía cambios reales en la forma en que se conducían los negocios y la política en el país. La jueza Beatriz Morales se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción, liderando un grupo de trabajo que prometía limpiar el sistema de arriba a abajo. Juan, con su experiencia y contactos, se convirtió en un consultor valioso para las autoridades, ayudando a desentrañar las complejas redes de corrupción que se extendían por diversos sectores. Cuando Elena finalmente recibió el alta del hospital, Rodrigo la sorprendió con una propuesta inesperada. «Quiero usar lo que queda de mi fortuna para crear una fundación», explicó mientras caminaban por un parque. «Una organización dedicada a combatir la corrupción corporativa y apoyar a denunciantes. Y quiero que la lideres conmigo». Elena se detuvo mirando a Rodrigo con una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Estás seguro? Eso significaría renunciar a reconstruir tu empresa, tu imperio». Rodrigo sonrió, tomando las manos de Elena entre las suyas. «Mi imperio, como tú dices, fue construido sobre arenas movedizas. Ahora tengo la oportunidad de construir algo realmente significativo, algo que pueda marcar la diferencia, y no puedo pensar en nadie mejor para hacerlo a mi lado». El beso que siguió fue al mismo tiempo una respuesta y una promesa, un compromiso no solo entre ellos, sino con un futuro de integridad y justicia. En las semanas siguientes, mientras los juicios continuaban y el país lentamente comenzaba a sanar, Rodrigo y Elena sentaron las bases de su nuevo emprendimiento. La Fundación Integridad nacía con la misión de promover la transparencia en los negocios y proteger a aquellos lo suficientemente valientes para denunciar prácticas corruptas. El camino por delante no sería fácil. Aún había resistencia, amenazas veladas y el desafío de cambiar una cultura arraigada de corrupción. Pero juntos, Rodrigo y Elena sentían que podían enfrentar cualquier obstáculo. Una tarde, mientras trabajaban en los detalles de la fundación, Rodrigo recibió una llamada inesperada. Era uno de sus antiguos empleados de Empresas Mendoza. «Señor Mendoza», la voz al otro lado de la línea era vacilante, «hay algo que necesita saber, algo sobre su padre y el origen de la empresa». Rodrigo intercambió una mirada preocupada con Elena. Parecía que el pasado aún guardaba secretos por revelar y su viaje estaba lejos de terminar. Rodrigo colgó el teléfono, su rostro una máscara de preocupación y confusión. Elena, que había observado el cambio en su expresión durante la llamada, se acercó. «¿Qué ocurrió?», preguntó suavemente. Rodrigo respiró profundo antes de responder. «Era Marcelo, mi antiguo director financiero. Él dijo que encontró algunos documentos antiguos en la caja fuerte de la empresa, documentos sobre mi padre y la Fundación de Empresas Mendoza». Elena frunció el ceño. «¿Qué tipo de documentos?». No, quiso entrar en detalles por teléfono, pero dijo que es algo que puede cambiar todo lo que sé sobre la historia de mi familia y de la empresa. Rodrigo se pasó la mano por el cabello, un gesto que Elena ya reconocía como señal de su ansiedad. «Necesitamos ir allá», dijo Elena con determinación. «Si hay más secretos enterrados en el pasado de Empresas Mendoza, tenemos que descubrirlos». A la mañana siguiente, Rodrigo y Elena se dirigieron a lo que quedaba de la sede de Empresas Mendoza. El edificio, antes imponente, ahora parecía una sombra de lo que fue, con policías y agentes federales aún escudriñando cada rincón en busca de más evidencias. Marcelo los encontró en la antigua oficina de Rodrigo, ahora prácticamente vacía. Parecía nervioso, mirando constantemente por encima de su hombro, como si temiera ser escuchado. «Señor Mendoza, señorita Delgado», los saludó, su voz baja. «Gracias por venir. Lo que tengo que mostrarles, bueno, es mejor que lo vean por ustedes mismos». Colocó sobre la mesa una carpeta antigua y amarillenta. Rodrigo la abrió con manos temblorosas, Elena a su lado, ambos leyendo ávidamente los documentos. A medida que absorbían el contenido, los ojos de Rodrigo se agrandaban en shock e incredulidad. Los papeles revelaban una verdad que jamás podría haber imaginado.
Empresas Mendoza no había sido fundada desde cero por su padre, como siempre había creído. En realidad, la empresa nació de la adquisición de varias empresas menores, algunas de las cuales habían sido forzadas a la quiebra, a través de maniobras financieras cuestionables. «Dios mío», murmuró Rodrigo, dejándose caer en una silla. «Mi padre no era el hombre que yo pensaba». Elena colocó una mano reconfortante en su hombro, pero sus ojos continuaban examinando los documentos. «Rodrigo, hay más. Mira esto». Señaló un conjunto de nombres y fechas. Entre ellos, para sorpresa de ambos, estaba el nombre del padre de Elena junto con la fecha de su fallecimiento. «No puede ser coincidencia», dijo Elena, su voz temblando ligeramente. «Mi padre debe haber descubierto algo sobre estas adquisiciones. Fue por esto que él...» No necesitó terminar la frase. Rodrigo entendió la terrible implicación. Su padre podría estar involucrado en la muerte del padre de ella. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones conflictivas. Rodrigo sentía como si el suelo hubiera sido arrancado bajo sus pies. Todo en lo que creía, todo el legado que pensaba estar protegiendo, estaba basado en una mentira. «¿Qué hacemos? ¿Ahora?», preguntó Marcelo, rompiendo el tenso silencio. Rodrigo miró a Elena, temiendo ver ira o acusación en sus ojos. En lugar de eso, encontró comprensión y determinación. «Hacemos lo correcto», respondió Elena, sosteniendo la mano de Rodrigo. «Llevamos esto a la jueza Beatriz. Toda la verdad debe salir a la luz, no importa cuán dolorosa sea». Rodrigo asintió lentamente. «Tienes razón. No puedo condenar la corrupción actual si no estoy dispuesto a enfrentar los pecados del pasado, aunque esto destruya completamente la memoria de mi padre». En los días siguientes, Rodrigo y Elena trabajaron incansablemente con el equipo de la jueza Beatriz para desentrañar toda la historia. Cada revelación era como un puñal en el corazón de Rodrigo, pero se mantuvo firme, determinado a corregir los errores del pasado. La prensa tuvo un día de campo con las nuevas revelaciones. El Imperio Mendoza, construido sobre arena, era el titular en todos los periódicos. Rodrigo enfrentó la tormenta mediática con dignidad, asumiendo públicamente la responsabilidad por los errores de su padre y comprometiéndose a hacer reparaciones a las familias y empresas afectadas. Una noche, después de un día particularmente agotador de declaraciones y reuniones, Rodrigo y Elena estaban sentados en la terraza de la casa, segura donde se hospedaban. «¿Cómo puedes seguir mirándome?», preguntó Rodrigo suavemente. «Después de todo lo que descubrimos sobre lo que hizo mi padre, lo que pudo haberle hecho a tu padre». Elena se volvió hacia él, sus ojos brillando con emoción contenida. «Rodrigo, tú no eres tu padre. Estás haciendo todo lo posible para corregir los errores del pasado. Eso es lo que importa». Tomó sus manos entre las suyas. «Además, míranos. El destino nos unió de una manera que nadie podría haber previsto. Quizás sea nuestra oportunidad de corregir los errores de nuestros padres, de transformar esta historia de tragedia en algo positivo». Rodrigo sintió una ola de gratitud y amor por Elena. A pesar de todo, ella estaba allí, a su lado, enfrentando el pasado y el futuro juntos. «La Fundación Integridad», dijo tras un momento de reflexión, «podemos usarla no solo para combatir la corrupción futura, sino también para corregir los errores del pasado. Podemos crear un fondo de compensación para las víctimas de las prácticas de la antigua Empresas Mendoza». Elena sonrió, un brillo de aprobación en sus ojos. «Es una idea maravillosa y podemos ampliar nuestro enfoque para incluir la investigación de casos antiguos de corrupción corporativa, dar voz y justicia a aquellos que fueron silenciados en el pasado». Mientras discutían los detalles de su nuevo plan, Rodrigo sintió por primera vez en semanas una chispa de esperanza. El camino por delante aún sería difícil y doloroso, pero con Elena a su lado y un propósito claro en mente, sabía que podrían marcar la diferencia. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa.
Era un recordatorio de que incluso después de los días más oscuros, siempre existe la promesa de un nuevo amanecer. Y para Rodrigo y Elena, ese nuevo día traía la promesa de redención, justicia y un futuro construido sobre los cimientos de la verdad y la integridad. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para Rodrigo y Elena. La Fundación Integridad, nacida de las cenizas del Imperio Mendoza, rápidamente se convirtió en un faro de esperanza para muchos y una amenaza para aquellos que aún se escondían en las sombras de la corrupción. El trabajo era arduo y muchas veces peligroso. A medida que desenterraban casos antiguos de corrupción corporativa, Rodrigo y Elena se encontraban enfrentando no solo desafíos legales, sino también amenazas veladas de personas poderosas que preferían que el pasado permaneciera enterrado. Una tarde, mientras trabajaban en su modesta oficina, un contraste impactante con la antigua oficina de Rodrigo en Empresas Mendoza, Elena recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Rodrigo llamó, su rostro pálido después de colgar el teléfono. Acabo de hablar con un informante. Dice tener pruebas concretas sobre la implicación de tu padre en la muerte del mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Sabía que esta posibilidad flotaba sobre ellos desde las primeras revelaciones, pero tener pruebas concretas era algo completamente diferente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Elena se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Lo que siempre hemos hecho, buscar la verdad sin importar cuán dolorosa sea. El encuentro con el informante fue arreglado para esa misma noche, en un estacionamiento desierto en las afueras de la ciudad. Rodrigo y Elena llegaron temprano, la tensión palpable entre ellos. Cuando el informante llegó, resultó ser un exguardia de seguridad de Empresas Mendoza, alguien que había trabajado directamente para el padre de Rodrigo durante años. Debería haber hablado hace mucho tiempo, dijo el hombre, su voz cargada de culpa, pero el miedo me mantuvo en silencio. Les entregó una memoria USB y algunos documentos antiguos. Está todo aquí, grabaciones, correos electrónicos, órdenes directas. Su padre miró a Rodrigo con pesar, ordenó personalmente la eliminación del padre de la señorita Delgado cuando quedó claro que estaba a punto de exponer el esquema. Rodrigo sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Miró a Elena, temiendo ver odio en sus ojos, pero encontró solo una profunda tristeza. En los días siguientes, se sumergieron en las pruebas, trabajando en silencio lado a lado. Cada nueva revelación era como un puñal en el corazón de Rodrigo, deconstruyendo completamente la imagen que tenía de su padre. Una noche, exhaustos tras horas de análisis, Rodrigo finalmente rompió el silencio que se había instalado entre ellos. «Elena, yo entiendo si ya no puedes...» Ella lo interrumpió, colocando un dedo sobre sus labios. «Rodrigo, escúchame bien. Tú no eres tu padre. Sus acciones no definen quién eres tú». «¿Pero cómo puedes soportar estar cerca de mí?», preguntó, su voz entrecortada. «¿Sabiendo lo que mi padre le hizo al tuyo?». Elena sostuvo el rostro de él entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «Porque te amo, Rodrigo, no por tu apellido o por lo que tenías, sino por el hombre que eres. Por el hombre que eligió hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba perderlo todo». Las palabras de Elena fueron como un bálsamo para el alma atormentada de Rodrigo. Se abrazaron dejando que las lágrimas fluyeran libremente, compartiendo su dolor y encontrando fuerza el uno en el otro. A la mañana siguiente, tomaron una decisión conjunta. Llevarían todas las pruebas a la jueza Beatriz y a la prensa. La verdad completa sería revelada, sin importar las consecuencias. La bomba que explotó con estas revelaciones sacudió al país. La historia de dos imperios empresariales, uno construido sobre la ruina del otro, de padres que se convirtieron en enemigos mortales y de hijos que encontraron amor y redención en medio del caos,
capturó la imaginación del público. Rodrigo enfrentó la tormenta mediática con una dignidad que sorprendió a muchos. En una emotiva conferencia de prensa, no solo expuso todos los crímenes de su padre, sino que también anunció que estaba donando toda la fortuna restante de la familia Mendoza al Fondo de Compensación para las Víctimas. «No puedo cambiar el pasado», dijo con Elena a su lado, «pero puedo hacer todo lo que esté a mi alcance para corregir los errores cometidos y garantizar un futuro más justo y transparente para todos». La Fundación Integridad, ahora más fuerte que nunca, se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio. Rodrigo y Elena, unidos no solo por el amor, sino por un propósito común, lideraron una revolución silenciosa en el mundo corporativo mexicano. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México aquella noche, Rodrigo y Elena estaban de pie en la terraza de su modesto apartamento, mirando hacia la ciudad que tanto había cambiado y que ellos habían ayudado a cambiar. «¿Crees que nuestros padres estarían orgullosos?», preguntó Rodrigo suavemente. Elena sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Creo que estarían sorprendidos y quizás de alguna manera en paz. El camino por delante aún era largo y lleno de desafíos, pero juntos habían transformado una historia de traición y venganza en una de redención y esperanza». Y mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Rodrigo y Elena sabían que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían, juntos, unidos por la verdad y por el amor que habían encontrado en medio del caos. 5 años pasaron desde las revelaciones que sacudieron el mundo corporativo mexicano. La Fundación Integridad, liderada por Rodrigo y Elena, se había convertido en una fuerza imparable en la lucha contra la corrupción y en la promoción de la transparencia empresarial. En una soleada mañana de sábado, Rodrigo se despertó, temprano, el nerviosismo palpable en su estómago. Hoy era el día del lanzamiento de su libro, Verdad y Redención, el viaje de un imperio hacia la integridad. Elena aún dormía plácidamente a su lado, y él sonrió, agradecido por tenerla, en su vida. Mientras preparaba el desayuno, Rodrigo reflexionó sobre el increíble viaje que habían recorrido. La Fundación Integridad no solo había expuesto decenas de esquemas de corrupción, sino que también había ayudado a implementar nuevas leyes y prácticas de gobernanza corporativa que estaban transformando el panorama empresarial del país. Elena entró en la cocina envuelta en una bata, su sonrisa iluminando el ambiente. ¿Listo para el gran día? Rodrigo asintió, entregándole una taza de café. Nervioso, pero listo. Todavía es difícil creer todo lo que ha pasado. Deberías estar orgulloso, dijo Elena, besándolo suavemente. Tu libro ayudará a muchas personas a entender la importancia de la integridad en los negocios. Horas más tarde, en un auditorio lleno, Rodrigo subió al escenario para la ceremonia de lanzamiento. Rostros familiares lo miraban desde el público. La jueza Beatriz, ahora una figura respetada internacionalmente en la lucha contra la corrupción. Juan, que seguía siendo un mentor y amigo invaluable, y decenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de la Fundación Integridad. Cuando empecé a escribir este libro, inició Rodrigo su discurso, pensé que estaba contando la historia de la caída de un imperio, pero a lo largo del proceso me di cuenta de que realmente estaba narrando el nacimiento de algo mucho más grande e importante. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Elena en la primera fila. Esta es una historia de redención, sí, pero también es una historia de amor. Amor por la verdad, por la justicia y sobre todo los unos por los otros. Fue el amor lo que me dio fuerzas para enfrentar la verdad sobre mi padre y nuestra empresa. Fue el amor lo que me mostró que podemos construir algo hermoso a partir de las cenizas de nuestros errores. Mientras Rodrigo hablaba, imágenes de su viaje pasaban en una pantalla detrás de él. Fotos de la antigua Empresas Mendoza contrastaban con imágenes de la Fundación Integridad en acción. Rostros de personas que habían sido ayudadas, empresas que habían sido transformadas,
todos testimonios vivos del impacto de su trabajo. Hoy, al lanzar este libro, no solo estoy compartiendo mi historia, continuó Rodrigo, su voz cargada de emoción. Estoy invitando a cada uno de ustedes a unirse a nosotros en este viaje continuo hacia un mundo empresarial más ético y transparente. Después del discurso, mientras firmaba copias de su libro, Rodrigo fue abordado por un joven empresario. «Señor Mendoza», dijo el joven vacilante, «su libro, su historia, cambió mi perspectiva. Estaba a punto de aceptar un acuerdo cuestionable que podría impulsar mi empresa, pero ahora sé que hay un mejor camino». Rodrigo sonrió, poniendo una mano en el hombro del joven. «Es por eso que compartimos nuestra historia, para mostrar que siempre hay una elección, siempre hay un camino mejor». Por la noche, después del evento, Rodrigo y Elena caminaban de la mano por el parque cerca de casa, el mismo parque donde, años atrás, habían decidido fundar Integridad. «¿Sabes?», dijo Elena deteniéndose para mirar las estrellas, «cuando todo comenzó, estaba movida por el deseo de justicia para mi padre. Nunca imaginé que encontraría tanto más en el camino». Rodrigo la abrazó por detrás, apoyando el mentón en su hombro. «Y yo nunca imaginé que perdiéndolo todo, ganaría lo que realmente importa». Permanecieron allí, en silencio, absorbiendo la paz del momento. El camino que habían recorrido fue difícil, lleno de dolor y desafíos, pero juntos habían transformado una historia de traición y venganza en un testimonio de amor, redención y esperanza. «¿Qué crees que nos depara el futuro?», preguntó Rodrigo. Suavemente. Elena se giró en sus brazos, sonriendo. «No lo sé, pero sé que lo enfrentaremos juntos, siempre». Mientras regresaban a casa, de la mano y con los corazones llenos, Rodrigo y Elena sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Aún había mucho trabajo por hacer, muchas batallas por librar en el mundo corporativo, pero con amor, integridad y determinación como sus armas, estaban listos para enfrentar cualquier desafío. El imperio de cristal había caído, pero de 1900 las cenizas había nacido algo mucho más precioso, un legado de honestidad, un faro de esperanza para las generaciones futuras. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, Rodrigo Mendoza y Elena Delgado caminaban hacia el futuro, ya no prisioneros del pasado, sino arquitectos de un nuevo amanecer. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Rodrigo y Elena haya tocado sus corazones e inspirado reflexiones sobre integridad y ética en los negocios y en la vida. Para seguir explorando historias inspiradoras como esta, hemos preparado una lista especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta historia resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y las relaciones humanas. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Nos encantaría escuchar sus opiniones y reflexiones sobre la historia de Rodrigo y Elena. ¿Cómo creen que sus propias vidas o decisiones profesionales pueden ser influenciadas por una búsqueda mayor de integridad? Compartan sus pensamientos en los comentarios abajo. Recuerden, cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, de elegir el camino de la integridad, incluso cuando es difícil. Juntos podemos construir un mundo más justo y ético, un paso a la vez. Hasta la próxima historia, cuídense y continúen inspirados.